Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí Autooptimizador. A lo mejor en el futuro también me conoceréis como un universitario cualquiera, un universitario más. Y no soy más que una persona que quiere venir a dar su opinión acerca del Nintendo Direct más reciente, el del 2 de abril de 2025, ¿de acuerdo? En primer lugar, antes de comenzar, quiero comentaros que lo que voy a dar ahora mismo es mi opinión y nada más que mi opinión. No es la verdad absoluta, no pretendo que lo sea, ¿de acuerdo? Pero no quiero que venga la gente a los comentarios diciendo, no, lo que está, eso no es la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿de acuerdo? A pesar de que probablemente me ponga eufórico, aumente mi voz, eh, y haga que eso haga parecer que lo que voy a decir a lo largo del video es 100% real. No, yo defiendo mis opiniones pensando que son la verdad absoluta, evidentemente. Sé que no lo son, pero cuando las defiendo, cuando doy mi opinión acerca de algo, la doy con firmeza. He aprendido a darla con firmeza, es mi forma de expresar mi opinión, ¿de acuerdo? Así que no os toméis nada de esto 100% en serio, ¿de acuerdo? Se basa en mis experiencias, se basa en cómo veo yo el mundo, se basa también en gran parte en los creadores de contenido que consumo. Consumo mucho Alex el Capo, consumo mucho Yo Juan, he estado viendo críticas, he estado viendo lo que dicen Canecro, otros youtubers, mucha gente, tanto del mundo hispano como del mundo inglés de YouTube, las opiniones sobre los precios, sobre las cosas en general, ¿de acuerdo? Y si en cierta parte, en cierto modo, mis opiniones están permeadas o son derivadas de sus opiniones o de lo que ellos piensan, si son parafraseos o son tal cual sus opiniones, es consecuencia de que me pueden parecer convincentes sus argumentos y al final acabar adoptándolos yo porque me parecen lógicos, consistentes consigo mismos, etcétera, ¿de acuerdo? Siempre estáis incentivados y no voy a ser pesado con ello, voy a intentarnos recordarlo, ¿de acuerdo? Eso, si en algún momento sentís que estáis en discrepancia con lo que yo pienso o algo de lo que digo es un dato erróneo o lo que sea, podéis decirlo tranquilamente en los comentarios, ¿vale? No voy a ser el típico que vaya diciendo, no, bajad a los comentarios y comentadme sobre... No, pero si de verdad pensáis que podéis aportar algo interesante, algo que ayude a la discusión, a la forma de ver las cosas, sí que os incentivo a hacerlo, ¿de acuerdo? No os voy a apuntar con una pistola, pero eso, si queréis, adelante, libres sois, ¿vale? También mencionar que en principio no iba a hablar mucho de las cosas positivas que ha hecho Nintendo en el video, pero me he dado cuenta de que es importante mencionarlas también porque al final lo que voy a tratar sobre todo son las cosas que me parecen cosas anticonsumidor en el video al final, ¿no? Y me parece que recientemente, en el anterior Nintendo Direct, eh, hubieron muchas propuestas muy pro consumidor, cosas que yo digo, y me gusta decir, que me la ponían dura, ¿de acuerdo? No solamente los indies y las empresas indies y los desarrolladores indies nos la ponen dura, también de vez en cuando, si una empresa decide tomar una práctica que es positiva para la industria y para los consumidores, pues aplausos para ella, es lo que queremos. Sin embargo, hay veces que cogen y dicen, pues tomad patada en los huevos. Y pues, sobre todo, vengo a criticar eso, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el anterior Direct se presentó el hecho de como el cartucho digital que permite compartir durante 2 semanas con la gente que te llevas, con consolas cercanas, tu juego hasta un máximo, bueno, un máximo lo puedes compartir hasta 14 días. Y es una práctica que me parece muy positiva, muy buena, muy pro consumidor. Igual que también se ha hablado en este direct de cosas como que está lo de compartir con gente de cerca de ti los juegos en plan multijugador, ¿sabes? Es decir, solamente se requiere una copia del juego para que cuatro personas con el sistema operativo o con la consola, mejor dicho, con la Switch 2 puedan jugar a los juegos, como en la DS, que debería de haber seguido implementándose desde la DS al resto de consolas portátiles. Sí, debería de haberse hecho. Pero bueno, lo han vuelto a incorporar y eso hay que aplaudirlo. Es lo que hay que hacer que las empresas se den cuenta de que
las decisiones positivas hacen que la gente le guste más su empresa y consecuentemente sean más fieles a dicha empresa. Si el día de mañana la empresa quiebra y, por toma de malas, por decisiones que son anticonsumidor, que hacen que la gente pierda fidelidad con la marca, es culpa de ellos. No se pueden preguntar el día de mañana por qué quebró la empresa, cuando la culpa será suya por tomar prácticas que nos afectan a nosotros, los consumidores, negativamente, que somos los que pagamos sus sueldos, que somos los que hacen que la empresa se mantenga a flote. ¿De acuerdo? Dicho esto, comenzando con el Nintendo Direct, de las cosas que se hablaron, voy a intentar ir en orden. Y lo primero del que se habló, así a grandes rasgos, fue del mando, ¿de acuerdo? El mando, del mando Pro, para ser más exactos. El mando Pro, las nuevas cosas que tienen son, por un lado, el botón C. El botón C, que es como si se lo hubieses pintado y poco más. Además que es un botón inútil para aquellos que no jueguen en online. Por ejemplo, yo soy una persona que no juega juegos online asiduamente, ni en general no me gustan los juegos online. ¿De acuerdo? Así que es un botón que en mi caso no sirve para nada. Pero bueno, esto es un argumento válido aunque juegues juegos online. O sea, es un botón más. O sea, no es un gran cambio. Después están los botones GL y GR que han añadido, que son botones mapeables. No es la gran panacea, no es una gran cosa, pero es algo a pesar de que no sea muy grande. Y después el jack del audio. ¿De acuerdo? Con estas tres cosas, coge Nintendo con sus santísimos cojones y lo que era el mando Pro, que antes costaba 70 euros, pasa a costar 90 eurazos. ¡Ole sus santos cojones! A mí me parece un aumento de precio desproporcionado para el pequeño cambio que realmente supone. Que después habrá gente que dirá que sí, que muy bien, que es un aumento de precio, pero que bueno, que hay mandos que cuestan muchísimo más, cuestan el doble. Bueno, eso no es un buen argumento. O sea, sí, hay mandos que cuestan más porque hay gente que está dispuesto a pagar eso, pero el mando Pro, que se supone que, además de los Joy-Con, es como el mando base, no tiene sentido que cueste 90 eurazos. Es un dolor de huevos 90 eurazos. ¿De acuerdo? Además, bueno, relacionado con el botón C, que es lo del Game Chat, ¿de acuerdo? Es el botón que te lleva al chat de Nintendo, que es como un chat de Discord, ¿de acuerdo? Habrá gente que dirá que es innecesario, porque ya tenemos Discord, ¿no? A mí me parece una buena incorporación porque te dan Discord ya dentro de la propia consola, no necesitas algo externo como tu móvil o un ordenador para poder estar en contacto con tus amigos. Esa sería mi opinión si no fuese porque, por un lado, el frame rate y el bit rate y esas cosas son horribles. Horribles en base a lo que se ha visto en la presentación. Si lo llamo presentación en vez de direct, bueno, perdonadme, pero son. Lo que se ha visto es que va horrible, pero horrible. Eso por un lado. Y además, si quieres compartir tu cara, son 60 euros por la cámara. ¿Perdona, Nintendo? ¿Cómo que 60 euros por la cámara? Lo siento mucho, pero voy a gastar Discord, que te den por el putísimo culo. Encima que Discord es gratis y me estás cobrando me estás cobrando el online para poder utilizar el Game Chat. Me parece un robo, porque, no sé, yo creo que va a haber gente que va a querer estar en el Game Chat independientemente de que esté jugando juegos online. ¿Vale? O sea, malas decisiones por esa parte, decisiones un poco anticonsumidor, sobre todo por la parte del precio de la cámara. La cámara podría estar integrada en la propia consola y vale que el ángulo de visión sería un poco raro si te pones debajo el mando. Pero bueno, te acabarías acostumbrando a ponerte el mando delante, ponerte en una buena posición para jugar, para que no salgas horrible, ¿de acuerdo? Y entonces le daría incluso más valor a que la consola cueste un precio que es un poco alto, ¿de acuerdo? El tema del precio llegaremos más adelante. De acuerdo. Vale. Siguiente cosa que se mencionó. El manual, ¿vale? No es el manual, es un pseudo manual, es un manual en forma de videojuego. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Va a estar en pantalla, se podrá ver ahora en pantalla. Vale, el manual. El manual
si hay gente que sube vídeos de él, es publicidad gratis. Es publicidad gratis de tu consola, de cómo funciona tu consola. Y además es un manual, ¿de acuerdo? Yo cuando me compro, por ejemplo, algo en el IKEA, el manual, no sé, suele ir incluido, ¿no? Yo quiero creer que cuando compro un mueble en el IKEA me vendrá con el manual de montaje incluido. ¿De acuerdo? Pues han cogido con sus dos santos huevazos, han cogido sus dos santos huevazos, los han puesto encima de la mesa y han dicho, te voy a cobrar el manual. Y mi creencia es que mínimo va a costar 10 euros. ¿De acuerdo? A lo mejor el día de mañana sale y cuesta 2 y me calla en la boca, ¿vale? Y no me parece tan caro, pero independientemente de que me parezca caro o no, cobrar tu manual me parece una táctica nefasta, horrible, deplorable, triste. No deberían de cobrar el puñetero manual de la consola. Más allá, las tarjetas de pago las tarjetas micro SD, ¿de acuerdo? Que te van a hacer falta probablemente si tienes muchos juegos, ¿de acuerdo? Y no quieres eliminar datos de ellos, porque a pesar de que haya aumentado la capacidad de la consola, que ya iba siendo hora, que porque 8 gigas era triste, ¿de acuerdo? Era lo que había, era una de las primeras consolas de ese estilo, si no la primera, no lo sé, que era tanto portátil como de sobremesa, se supone que de sobremesa también, de estar tú en el salón, y como era un híbrido, pues evidentemente la primera vez pues implica más limitaciones porque pues es la primera vez que haces una consola de eso, tienes limitaciones de tiempo, de acuerdo, pero ahora incluso con los 256 gigas te va a seguir faltando espacio muy probablemente, ¿de acuerdo? Y la gente se ha quejado mucho de las micro SSD, no me parece la práctica más pro consumidor, tampoco me parece horriblemente anticonsumidor, ¿de acuerdo? Porque, pues bueno, entiendo que al tener un hardware más potente, se va a necesitar una mayor capacidad de movimiento de datos. Y para esto, pues eso, se necesita nueva tecnología dentro de las micro SSD. Y bueno, es entendible el hecho de que hagan falta unas nuevas micro SD que podrían hacer retrocompatibles las antiguas. Sí, pero o han visto que no les valen los costes o sea, no les salen las cuentas o lo que sea y bueno, ya han decidido tomar este camino. No me parece horrible. Lo que pasa es que lo que sí que me parece es que son bastante caras, la verdad. Lo cual, pues, me parece feo, pero bueno, ¿vale? Y ahora vamos a una de las cosas, ¿vale? No vamos ya al precio de los juegos, pero vamos a acercarnos al tema del precio de los juegos de manera ligera con las mejoras de algunos juegos. El Breath of the Wild, el Tears of the Kingdom, el Kirby, el Mario Party Jamboree, creo que el Pokémon, no sé cuál de ellos. Esos juegos que van a tener una versión mejorada, una versión de Switch, ¿de acuerdo? De Switch 2, perdón. Estas versiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Si tienes tú ya la versión de Switch 1, para mejorar a la versión de Switch 2, te costará, en principio yo de momento he escuchado 20 euros, que me parece un precio muy caro, ¿de acuerdo? Me parece ya de sí un precio muy caro porque, por ejemplo, yo que sé, las mejoras como, o sea, yo entiendo que son como, por así decirlo, DLCs, ¿vale? Y yo entendería que hubiese que pagar, o sea, hay en algunos casos como, yo que sé, en el caso del Kirby, que incluye, hay nuevo contenido, en el caso de las Zelda Notes, ¿vale? Que son cosas que son un poco superfluas, un poco innecesarias, es como el que quiere comprarse skins en Fortnite, ¿vale? No juego a Fortnite, pero estas cosas las conozco. Y vale, no es algo necesario, no te da una ventaja por encima de los demás. O el contenido descargable, por ejemplo, entiendo que sean cosas de pago, ¿de acuerdo? Y las cosas que son superfluas, si quieres las pagas, si no quieres no las pagas y ya está, ¿vale? ¿Me parecen caras? Sí, 20 euros. Que en principio, pues eso es la diferencia entre el precio de los juegos antiguos a 60 y el precio de los nuevos juegos a 80. Que ya hablaremos ahora de eso después, que me parece caro, pero bueno. Entiendo que sean 20 euros. Yo prefería que fuesen 10. O sea, ya no solo por el mero hecho del dinero, es que una subida de 20 euros me parece bastante descabellada y ahí después iremos al porqué de que me parezca descabellada. De acuerdo. Eso por un lado. Pero
pero, por cómo lo hablaron en el direct, s- también mencionaron en ese momento el aumento de FPS, de 30 a 60 FPS y los cambios de resolución. ¿Quiere decir esto que tengo que pagar 20 euros para que mi juego de la Switch 1 en la Switch 2, que supone que tiene el hardware para correr juegos a 60 FPS, me corra a 60 FPS? Si es así, ¿qué táctica más, siento la repetición tan constante de la palabra, pero más anticonsumidor, más despreciable y reprochable? ¿Por qué tengo que pagar 20 euros para que me aumentes los FPS si he comprado tu nueva consola para que me vaya a más FPS? Si cobran el aumento de FPS y el aumento de resolución, o sea, ¿qué es lo siguiente que nos van a cobrar? Vamos a dar dos pasos y te van a decir en el juego, no, no puedes seguir jugando, tienes que pagar el resto del juego, a pesar de que tú ya hayas comprado el juego. ¿Perdona? O sea, lo que acabo de hacer evidentemente es una hipérbole. Evidentemente no creo, espero que no llegasen a hacer eso, ¿vale? Pero cada vez nos acercamos más a cosas que me parecen unos sinsentidos increíbles. Y siguiendo con el tema de los precios de los juegos, el otro día estuve dándole vueltas al tema de la retrocompatibilidad de la Switch 2. Estoy pensando, está muy bien, tal, no sé qué. Y entonces caí en el hecho de que muy probablemente, y si está demostrado que esto no es así, decídmelo, pero quiero creer que la retrocompatibilidad es para que los juegos de la Switch 1 mantengan el mismo precio, porque al ser retrocompatibles en la Switch 2 van a mantener el precio de los juegos de la Switch 1. Y eso implica más ganancias para Nintendo. ¿De acuerdo? Más cosas. En los paquetes de expansión del Nintendo Online. Hay gente que se ha agravado mucho también porque haya que pagar por encima nuevamente de el Nintendo Online, que ya es algo que hay que pagar, haya que pagar aún más para conseguir la GameCube y el resto de consolas que pueda ser que vengan, que no lo sé, a lo mejor ya está, pero creo que también van a haber juegos de Game Boy. Quiero recordar que cuando lo del paquete de expansión ahí había, había una consolita de Game Boy y más sistemas y más consolas, ¿de acuerdo? Y, a ver, yo entiendo que lo cobren, yo lo entiendo perfectamente, pero al final esto es como cuando lo que están haciendo ahora los servicios en plan, los servicios de Netflix, por ejemplo, o cosas similares, Amazon Prime, HBO, que puedes pagar el paquete base y si compras el paquete base, te comes, pues te comes 4 anuncios por película, por suponer. Si te compras el paquete medio, te comes 2 anuncios. Y si te compras el paquete premium, te comes 0 anuncios por película. No debería de comerme ninguna, pero bueno, entiendo que eso les hace rentabilizar más. Si los anunciantes si los anunciantes no le pagan, le tendrás que pagar tú lo que ganaría de los anunciantes, ¿no? Bueno, pero me sigue pareciendo práctica anticonsumidor. ¿De acuerdo? Y ahora ya llegamos a postconferencia, que fue el momento en el que cogieron y decidieron descarrilar completamente. ¿De acuerdo? Antes de mencionar lo de los precios, quiero decir algo bastante importante. Que yo creo que si se hubiese llegado a mencionar el precio en las primeras partes del direct, hubiese sido un dolor, hubiese sido un puñetazo, ¿vale? Pero lo hubiesen compensado con todo lo que vino después. Sin embargo, hacer uno de los mejores directs en cuanto a tema de videojuegos se refiere, no en cuanto a cosas de decisiones que se tomaron, como lo de que haya que pagar el de esto. Pero bueno, eso eran pequeñas caídas. Pero bueno, el direct fue buenísimo. La gente estaba súper emocionada. Un montón de exclusivos, o bueno, un montón tampoco, pero habían unos cuantos exclusivos que fueron muy top y la gente la tenía durísima. Y después de ese pedazo de direct, coger y decirte, después de darte un besito a lo largo del direct,
y haberte dado un besito también en el anterior direct, porque como ya he mencionado, se hicieron muchas prácticas pro consumidor, coger y meterte un patadón en los huevos, pues yo creo que no le sienta bien a nadie. Si me hubieses metido el patadón en los huevos antes y luego me hubieses dado chocolate, que es lo que tendrían que, al menos personalmente pienso, que es lo que tendrían que haber hecho, pues bien. Bien no, pero mejor. No le hubiese sentado tan mal a la gente. Sin embargo, lo que hicieron es de tener poca previsión de cómo reaccionaría la gente. ¿De acuerdo? Vale. Precio de la Switch. Aquí hay varias cosas. Por un lado, el rango de precio que se estimaba que iba a tener la Switch era de entre 400 y 500 euros. Ha acabado estando en la parte más cercana a los 500, pero bueno, es entendible. Entendible en el sentido de que la Play 5 Pro, por ejemplo, salió a 800, que es, eso sí que me parece una robada increíble, porque, sinceramente, preferiría gastarme 800 montándome un PC que me da para montarme un PC con una 4060 perfectamente, con 16 gigas de RAM y con una buena refrigeración, ¿de acuerdo? Que no en una Play 5 Pro. Pero bueno, harían los números, verían que les cuadraría bien, que la gente lo compraría y bien. Ahora, el aumento del precio de los juegos es una barbaridad. Es una barbaridad porque los juegos en digital han pasado de valer 60 a valer 80 y en formato físico han pasado de valer 60 a valer 90. Esto es bárbaro, porque para empezar, en términos absolutos no, pero en términos relativos consigo mismo, es un aumento respectivamente del 33 y del 50%, que ya es mucho si lo piensas así, pero es incluso peor cuando piensas que, supón que coges a la mediana, que no a la media, a la mediana en plan del salario en España, que es donde yo vivo, por poner que son unos entre 1.200 y 1.400, supongamos la parte superior, 1.400 euros. Y supongamos que tienes 100 euros mensuales para gastar en ocio. Esos 100 euros mensuales pueden ir, evidentemente, hacia la empresa del videojuego. Antes, con esos 100 euros, te podías comprar un juego de 60 y tener 40 más. O sea, te sobrarían 40 y tendrías pues un juego y un tercio. Y bueno, no, o sea, perdón, y dos tercios, de hecho, perdón. Un juego y dos tercios de otro. Un juego y dos tercios de otro, first party, en plan de los que son en principio más caros. ¿Vale? O bueno, depende, porque ya conocemos a Nintendo y sabemos que Nintendo tiene como le da valor a sus juegos, en plan de los juegos que venden más se cobran a 10 euros más que los juegos que venderían menos, ¿de acuerdo? Y quiero recordar que a lo mejor algún juego 70 llegó a ver en la Switch 1, ¿vale? Y la cosa está en que el paso en digital de 60 a 80 y más gravemente aún en físico de 60 a 90 supone que pasas de poder comprarte un juego y dos tercios en un mes a poder comprarte un juego y un noveno. O un juego y un cuarto. Es una barbaridad de diferencia. Es algo que no tiene sentido. La gente dejará de querer gastar su dinero de ocio en videojuegos y pasará a gastárselo en otras cosas. Bien sea en ocio, bien sea en sus hobbies como puede ser la cocina, como puede ser escalada, como puede ser el hobby que sea. Y después las empresas se preguntarán, ¿por qué la gente ha dejado de gastar dinero en nuestras empresas? Pues evidentemente porque les das motivos para no gastarse dinero en tus empresas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, es que no tiene ningún sentido lo que están haciendo, ¿vale? Si, por ejemplo, esto lo leí en un comentario, así que me lo adueño, me lo apropio un poco el argumento, porque yo sinceramente creo que hubiese sido así. Si hubiesen cogido y hubiesen dicho que la Nintendo, por ejemplo, la Nintendo Switch de por sí sola, la Nintendo Switch 2 de por sí sola, cuesta 470 y el paquete junto con el Mario Kart World Tour, perdón, Mario Kart World creo que es, a secas, eh, cuesta 505 euros. Si en vez de esos precios hubiesen hecho que la Switch valiese
500 y el paquete 535, incluso 540, y los juegos los hubiesen mantenido de precio o incluso subido 10 euros únicamente, la gente no se hubiese vuelto tan loca. Porque no es un cambio tan grande. Pero al final, a la larga, si te compras más de tres juegos, ¿qué más de tres? Más de un juego y medio, es decir, si te compras más de un juego, que sería lo normal, si tienes una consola, yo creo que lo normal es comprarse más de un juego, has acabado pagando más de 500 por la consola. No sé si se me entiende del todo el argumento, pero bueno, si no se entiende, que comentario y lo pondré, lo fijaré y lo explicaré como respuesta al comentario. ¿Vale? Además, lo de que cueste más el formato físico es un puñetazo para el formato físico, que al final es el que yo creo que mejor es para la conservación del videojuego, resulta un puñetazo en el estómago para el formato físico. ¿De acuerdo? Y gracias a Dios existen cosas como las asociaciones de conservaciones de videojuegos o gente altruista que hace ese tipo de cosas, que los conserva, incluso la piratería. Pero a las empresas AAA no les interesa conservar los videojuegos. Y es lógico, porque si conservan videojuegos, acaban compitiendo contra ellos mismos del pasado. Porque si a más catálogo de juegos hayas, menos posibilidad hay de que quieran comprar tus juegos nuevos, siendo que tus juegos antiguos son más baratos. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues eso. Más, más cosas. Creo, vale, sí. Y otra de las cosas que es preocupante, muy preocupante, es que el hecho de que Nintendo haya tenido las narices de abrir la puerta es que va a venir mucha gente detrás de la gran N. Mucha gente va a subir el precio de salida de los juegos y lo que es más preocupante, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí no me importa porque yo no lo voy a comprar. No es un juego, perdón por el hipo, no es un juego de mi interés. No, no es algo que me interese. Pero el GTA 6 se hablaba ya de si iba a salir a 100 euros. ¿Qué a 100 euros? Si los juegos first party en formato físico de Nintendo están a 90, 100 euros no es lo que tendría que preocuparnos. El GTA 6 yo creo que saldrá a 120. ¿Qué sentido tiene que un juego cueste más de 120? Y la gente vendrá y dirá, bueno, los juegos, al fin y al cabo, son un lujo. Bueno, sí, son un lujo, pero son ocio. Y las personas necesitamos ocio al final. Porque si no tienes ocio, te mueres del asco en esta vida y tienes deterioro mental que acaba siendo el deterioro físico también. Que, bueno, que puede acabar siendo deterioro físico. Es decir, necesitamos ocio. Y al final siempre vamos a gastar cierta parte de nuestro dinero en el ocio. ¿Qué pasará? Que la gente dejará de gastarse el dinero en el sector del videojuego y preferirá gastarlo, como ya he dicho antes, en otro sector. Y la verdad es que, en cierta medida, me gustaría que no el sector del videojuego completo, ¿de acuerdo? Sino las grandes empresas de videojuegos, de cierta manera, se estrellasen en estas generaciones. Porque se darán cuenta de que no pueden tomar estas prácticas cuando nosotros somos los que les pagamos el sueldo, al fin y al cabo, porque deciden tomar estas prácticas anticonsumidor porque cotizan en bolsa, estas empresas cotizan en bolsa, y cotizar en bolsa implica hacer que los accionistas te den dinero, y para el jeque árabe 80 euros son más que 60 euros, y más dinero implica que voy a invertir más en ti, ¿de acuerdo? Y las empresas tienen la visión de crecimiento infinito. ¿Qué pasa? Que el crecimiento infinito requiere dinero infinito. Y el dinero infinito no existe. Por lo que la gente va a haber un momento en el que no estará dispuesta a pagar. Porque al final realmente lo que pagas cuando compras una videoconsola y compras sus videojuegos, al igual que cuando con los servicios de streaming, no compras el verlo o el jugarlo, compras la comodidad de que esté a un clic o a dos como mucho, el poder jugarlo. Porque tú podrías piratearlo, sí, pero es un dolor de huevos, hay riesgos de que, de que se te metan troyanos, pero llega un momento en el que es tan caro que tu planteamiento es
pirateártelo, porque te empieza a valer la pena pirateártelo. Y después las empresas se preguntan el por qué los jugadores piratean. Pues evidentemente vamos a piratear si lo único que nos pones son trabas monetarias. ¿De acuerdo? Y más allá aún, ¿de acuerdo? La gente también dirá que, bueno, hay que aumentar el precio de los videojuegos porque la inflación y porque el coste de del desarrollo de videojuegos ha incrementado. ¿Por qué ha incrementado el coste de desarrollo de videojuegos? Porque ahora las empresas deciden gastar, en vez de 1 millón en una campaña de marketing, deciden gastar 10 millones. Nosotros no hemos sido los que les han pedido que se gasten 10 millones, nosotros los consumidores. No, han sido ellos los que han decidido gastarlo porque en las cuentas les salen bien. Pero no me justifiques después los aumentos de precio en base al hecho de que hay inflación y en base al hecho de que te gastes más dinero en el desarrollo de videojuegos cuando ha sido decisión tuya y no decisión mía. No es que más gráficos porque los jugadores lo piden. A ver, hemos llegado ya al techo de los gráficos, o al menos en mi parecer hemos llegado al techo de los gráficos. Yo no necesito unos gráficos hiperrealistas, soy de los que piensan que a ver, no quiero 4 píxeles, evidentemente, no hace falta volver a los 4 píxeles, pero sinceramente yo con el 1080 estoy a gusto, ¿de acuerdo? Si me quieres dar 4K, vale, pero es que no hace falta, no es necesario para tener, porque los videojuegos, para mucha gente, siempre depende de cómo te tomes los videojuegos, ¿no? Si a ti te interesan por la historia, si a ti te... Pero a mí, que me interesan por el gameplay, yo no le veo sentido a gastarse una barbaridad de dinero en cosas que no son el gameplay. Hay que gastarse el dinero, evidentemente, en que el juego se vea bonito y en la dirección artística. De hecho, la dirección artística me parece mucho más importante que los gráficos en sí. Pero bueno, hay que gastarse una cierta cantidad, pero no las cantidades desorbitadas que se están gastando a día de hoy. No tiene ningún sentido. Y mundos más grandes y mundos más amplios, que encima son más vacíos, porque si los mundos fuesen densos, prefiero un mundo pequeño y denso que un mundo enorme y vacío. ¿De acuerdo? Pues si me haces un mundo enorme que no es denso, es que estás gastando recursos en nada, cuando yo no te he pedido eso. ¿De acuerdo? O sea, después que no nos digan, bueno, y lo de la inflación, bueno, sí, habrá habido inflación. También ahora la empresa, o sea, el mundo del videojuego, hay mucha más gente que participa en él y por lo tanto hay mayor cantidad de dinero invertido en él. Aunque no le subas el precio a los videojuegos, sigues ganando más precio. O sea, sigues ganando una mayor cantidad de dinero, ¿vale? Y bueno, no tiene nada que ver, o sea, no es el hilo conductor, pero me ha venido ahora también el hecho de que el dinero, o sea, el formato físico, o sea, que me digas que el formato físico, la diferencia de precio con el digital cuesta 10 euros más, me estás cobrando la cajita y el cartucho, porque ya ni con manual vienes, porque ahora los manuales me los cobras. Es una broma, ¿eh? Pero, o sea, me estás diciendo seriamente que te cuesta 10 euros la producción de cada cajita y de cada cartucho. Me estás engañando, pero de manera increíble me estás engañando. No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? De todo esto que he dado, de todas estas opiniones que he dado, que vosotros realizad la crítica que queráis, pensad como queráis, tomad lo que queráis, todo lo que digo y lo que no os parezca que es real de lo que digo o las ideas que no compartáis, pues no las toméis y ya está. Pero esto lo digo porque este vídeo lo he hecho de cara a que ha habido muchos creadores de contenido grandes y medianos que ya han realizado vídeos hablando sobre esto. Sin embargo, yo pienso que las personas que no grabamos vídeos también tenemos una responsabilidad ahora mismo ante estas prácticas y debemos dar nuestra opinión para que las empresas se den cuenta de la gran cagada que están haciendo. Porque lo único que acaban, o sea, sí, a corto plazo para la inversión, magnífico, genial, increíble, se van a disparar los números. Pero a largo plazo, y a lo mejor incluso no, a lo mejor incluso hay pérdidas por las decisiones que están tomando a corto plazo, ¿vale? Porque estas decisiones ya no es que se tomen por el corto o el largo plazo, se toman por la visión a corto plazo. Es decir,
por lo que se imaginan que pueden ganar a corto plazo, ya ni siquiera por lo que vayan a ganar a corto plazo, porque si se diesen cuenta, a lo mejor incluso no tomarían esta decisión porque se van a dar cuenta de que la gente no va a querer comprarlo. ¿Qué pasa? Como ha dicho mucho Alex el Capo, ¿de acuerdo? El FOMO, la gente tiene miedo a perderse las cosas nuevas porque, bueno, la gente spoilea y esas cosas. Sinceramente, lo que deberíamos de hacer es no comprar la Switch 2 en su principio de vida útil. Yo me voy a abstener de ello durante al menos 3 o 4 años con la idea de que la consola baje de precio a algo más razonable también, porque yo personalmente no me parece tan descarado, pero también me parece que la consola en sí es un poco cara, pero bueno, es entendible. Y sobre todo, voy a esperarme para rezar que los first party games, los juegos dirigidos por Nintendo directamente, que no creo que ocurra, pero rezo para que bajen de precio. O si no, para poder conseguirlos de segunda mano y a un precio más asequible y más razonable. ¿De acuerdo? Yo voy a ser consecuente con mis opiniones y con lo que pienso y no voy a comprar la Switch en como su primer tramo de vida útil como consola. ¿De acuerdo? Y me gustaría que la gente se llevase esto de este vídeo y que ellos tampoco, que vosotros, los que estáis viendo este vídeo, tampoco lo hagáis. Pero al final, bueno, esas decisiones son vuestras, recaen sobre vosotros y entiendo perfectamente el FOMO, el miedo a que la gente te spoilee o a no experimentarlo todo en el primer momento, pero no sé, hay muchos grandes juegos que se pueden experimentar, que no habréis experimentado, bien sea porque no son porque pensáis que no son de vuestro estilo o porque o por miles de motivos, pues aprovechad y jugadlos o darle dinero a empresas indies o a desarrolladores indies que sí que no totalmente, porque también tienen que pensar en vivir y en no morirse de hambre, pero también piensan en consumidores porque ellos muchas veces también son consumidores del medio y como consecuencia no le hacen a los demás lo que no quieren que les hagan. Pero bueno, dicho esto, me despido. Os deseo un buen fin de semana si veis esto un fin de semana o una buena semana si lo veis entre semana y que vaya todo, todo, todo muy bien.